Hoy vamos con un tema muy interesante, un tema con el cual inauguro este mes de... vamos a hacerlo un poco hacia acá para que la luz no me moleste. Un mes de julio eh, con el que vamos a abrir con una nueva serie de temas. Y bueno, esta semana, este mes, como ya los había dicho, iniciaba con 5 jueves, así que siempre descanso uno. Y voy a comenzar en hoy, el 8 de julio, para hablar de un tema muy interesante, uno que ya tenía, digamos, pendiente de conversar, de hablar y de poder tratar digamos, minuciosamente, porque es un tema muy interesante, por lo menos para mí, y sé que para muchas otras personas que también lo han hecho y lo han preguntado. Entonces, yo he querido organizar un poco el tema de hoy en torno a esto que vamos a trabajar con respecto al libro del Zohar. Y tengo algunas cosas pues para presentar y vamos a disertar, vamos a un poco a explorar para que aquellos que no conozcan de qué se trata, de qué se compone, cómo está escrito y cuáles son las bases de lo que el Zohar expone y dice, pues vamos a entenderlo hoy. Ya en otras ocasiones he hablado aquí, por supuesto, de la Cábala. También he explorado algunas temáticas que la Cábala hace en algunos digamos, temas, arte, cultura o por ejemplo en el anime, como lo vimos en el caso de Neon Genesis Evangelion. Entonces, hoy vamos a trabajar el propio libro del Sefer HaZohar, un libro que ha impactado durante generaciones desde que salió, un libro que ha llamado la atención de muchos eruditos, que ha sido causa de interpretaciones, de estudios, de muchas y complejas tradiciones que se han tejido en torno a él y sobre todo de trabajos muy eruditos, que ha hecho que tanto personas allegadas al judaísmo o propiamente del pueblo judío digamos, se entren a este mar que es el libro de el Sefer HaZohar. ¿Ya? El Zohar, un libro que significa el libro del esplendor. Y vamos a ver por qué se llama así, de qué se trata. Bueno, un saludo a todas las personas que van llegando. No les he podido mandar la manito a algunos porque no sé, por alguna razón, hay veces no todas las manos se pueden unir. Un saludo a Charles, un saludo a Pablo Andrés, un saludo a Camilo. A Jennifer Paola, que le estoy mandando la manita en este mismo momento y no sale de aquí. Hay veces tiene ese problema aquí. Bueno, entonces vamos a iniciar hoy con este tema que yo sé que ha traído a muchos y hay bastantes personas les ha gustado, sobre todo porque últimamente, a partir de unos años para acá, temas como este en torno a la Kabbalah ha comenzado a tener auge, pero sin duda alguna el Sefer HaZohar ha sido uno de los centros de este tema. No es el único, por supuesto, ni es exclusivamente el que abarque todo el componente de la Kabbalah, pero sin duda centra y concentra mucho de lo que ella expresa. Y hoy vamos a hablar un poco ahí. Pero bueno, antes de eso, vamos a hablar de lo que viene en las próximas semanas. La próxima semana va a estar aquí una gran amiga, Adriana Sánchez Rico, que desde Argentina vamos a hablar con ella, a internarnos, a hablar un poco sobre el futuro desde el presente, hablar desde la perspectiva, qué tiene para decirnos, de qué trata y cómo podemos afrontar todo lo que tiene que ver con respecto al futuro y especialmente aquí en Latinoamérica. Después voy a trabajar sobre una pregunta y es una pregunta que sirve para indagar sobre cosas muy interesantes en torno a los misterios del mundo, a los orígenes del mundo y a los orígenes sobre todo de lo que nosotros entendemos por civilización y cultura. Y es en torno a la pregunta de qué si han existido con anterioridad a nuestra civilización otras civilizaciones mucho antes, muy remotas, y para eso vamos a explorar mitos, vamos a explorar ciencia también, por supuesto, y muchas creencias y muchas ideas que se han tejido en torno a esto. Van a ver que hay cosas bastante interesantes. Y en la cuarta semana viene alguien muy interesante desde el Centro Educativo Shoresh, que nos va a hablar de un tema que va a tener que ver un poco con este que vamos a iniciar hoy, pero nos va a indagar desde la ciencias, desde la lingüística,
toda la relación que hay entre la espiritualidad, el universo y, por supuesto, el lenguaje, el idioma. Entonces vamos a hablar muchísimo de esto. Este es un mes con bastantes temas interesantes. Bueno, y les agradezco a todas las personas que están aquí. Espero que este tema sea de su agrado y comencemos entonces a tratar sobre el Sefer HaZohar. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Para explorar un poco, voy a ir mostrando algunas de las cosas que hace que el Zohar sea tan interesante. Aquí Latin Master va entrando. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, vamos a hablar hoy del Zohar y voy a mostrarles un poco todo lo que se ha hecho en torno al Zohar. ¿Qué hace que un libro que se escribe en arameo, aproximadamente que aparece en el siglo XIII, comienza el día de hoy a tener tan diferentes y variadas versiones? Antologías como esta, que intenta recopilar o tener extractos de algunas de las muchísimas narrativas que el Zohar expresa, o estas un poco mucho más cortas, que fue prologada por Marcos Ricardo Barnatán, alguien que sabe muchísimo de literatura y que ha introducido al mundo europeo, especialmente a Jorge Luis Borges, autor que también, por supuesto, va a trabajar muchísimo en su literatura con textos del Zohar, o también comentarios profundos y eruditos como el que hizo la escuela de Benei Baruch en torno al Zohar, con las anotaciones y comentarios que Rabbi Yehuda Ashlach le hizo al Zohar, y que pues tiene muchísimas páginas, y esto apenas es solo para algunos capítulos, o ediciones en español como la que sacó Ediciones Obelisco, que son muy eruditas y que presentan elementos, digamos, bien, que nos explican bastante el tema, o versiones como esta del Centro de Cábala, que es una de las más populares, porque por supuesto contiene el texto en arameo, su traducción y los comentarios de alguien que ya les hablaré al respecto de quién se trata y que fue uno de los decodificadores de este libro. Pero bueno, y veamos un poco para que la gente se familiarice algo en torno a este libro. Y voy aquí a voltear un poco la cámara para que contemplen un poco de qué se trata y el volumen completo del texto, porque como les mostraba, ahí son partes, y este completico es todo el texto en arameo. Ya versículo a versículo, abarca aproximadamente unas 1700 páginas, y aquí está todo completamente en arameo, que he ido estudiando muy despacio con los años, porque no es un libro que se estudie de un momento a otro. Entonces eso hace que sea un libro que queramos indagar y que sea siempre tan profundo, que tenga mucho que decirnos, y que nos sirve muchísimo para seguir trabajando, digamos, a lo largo de sus páginas. ¿Qué hace que este libro sea tan importante? ¿Qué hace que este libro llame tanto la atención, especialmente de aquellas personas que no son judías o que tienen un interés por la mística y que se involucran en su lectura, ya sea en el original arameo o en una traducción en cualquiera de los idiomas a los que sea traducida? Bueno, para entender eso, pues tenemos que llamar muchísimas voces, tanto de creyentes como de eruditos, como de personas críticas al Zohar, que han indagado dentro de sus páginas y comienzan a revisarla, a profundizar sobre cada una de sus metáforas e intentar integrarse con sus conceptos y sus ideas. Y vamos a ver, sobre todo porque yo voy a explorar aquí desde las ideas más tradicionales, pasando por el aspecto crítico, para en últimas abordar el mensaje radical que el Zohar nos presenta. ¿Qué es lo que quiere decir al mundo? ¿Qué es lo que quiere decir como sentido, como práctica, como, digamos, como mensaje que se encripta, pero que también llama la atención a aquel que quiere que lo lea, que quiere que se acerque? Entonces, vamos a iniciar con esto y vamos a comenzar con cosas muy sencillas para que entendamos
bases que nos permitan involucrarnos en la comprensión a partir de esta introducción, que básicamente eso es lo que voy a hacer en este envío, una introducción al texto. Bueno, lo primero que hay que entender es que el Sefer HaZohar es un libro que dentro del judaísmo se considera como uno de los bastiones más importantes para entender algunos aspectos de su doctrina muy profunda. No obstante, debo aclarar que no es admitido ni es obligatorio que se admita como un texto sagrado para todo el judaísmo en todas sus corrientes. De hecho, muchos rabinos y muchas personas eruditas no lo consideran como un texto importante. La gran mayoría de personas sí, le consideramos que es un texto valioso dentro del judaísmo. Y esto implica que hay que entender que para el judaísmo, si bien hay un canon que es en algo similar, en algunos aspectos similares al canon del Antiguo Testamento del cristianismo, en algunos aspectos, por supuesto, hay otros muchísimos cambiantes y diferentes. En realidad, para el judaísmo, el canon no implica cerrarse en el trabajo de la escritura. La escritura en sí misma, el mismo Aleph Bet, es decir, el alfabeto hebreo es sagrado en sí mismo y se puede trabajar con él para transmitir ideas y palabras sagradas de diferente nivel. Entonces, teniendo en cuenta eso, digamos que en el judaísmo se ha tenido muy presente que hay estratos de revelación que al cabo de los años, digamos, se va presentando de cierta manera para ir de acorde, conforme a la capacidad intelectual de la generación, de su época, de su momento. Entonces, por supuesto, hay un canon que es la base de todo, que es el Tanaj, que corresponde más o menos a los libros del Antiguo Testamento, tanto del mundo católico cristiano como del cristianismo protestante. No siempre es igual por cuestiones de orden, cuestiones obviamente de idioma y por supuesto de títulos de los libros. Pero para no irme hacia ese tema, pues basta nos entender que el Antiguo Testamento vendría siendo lo que se compone en el judaísmo como Tanaj. Ahora bien, esto no es únicamente en el judaísmo parte de su... Ahí no se cierra la escritura, por decirlo de algún modo, sino que al contrario, esta es la base que sirve como fuente de interpretación y de conocimientos que se va a extender a lo largo de una amplísima literatura, que yo no voy a entrar aquí a indagar porque son muchísimos textos los que se tiene que incluir y que cada uno de ellos, por supuesto, indaga y profundiza sobre aspectos muy literales que la misma Torá, es decir, los 5 primeros libros de Moisés, presenta. Acá se van a desarrollar en otros aspectos, de los cuales ya hablaré para que entendamos esas 4 dimensiones de la ley, de las cuales el Zohar va a ser una. Luego de esto, del Tanaj, vendría un periodo que se cristalizó en un libro que tuvo 2 etapas y fue cuando se comenzó a escribir algo que se transmitía oralmente, o parte de ello, ya parte de la oralidad. Entonces, esto parte de la idea de que en el judaísmo consideramos que así como hay una Torá escrita, una Torá que se mantiene fija en un texto canónico, hay también su interpretación. Y esa interpretación no es una cuestión de acomodaticia, sino una forma de comprensión del texto, de tal manera que podamos entenderlo y desarrollarlo conforme a las condiciones de nuestro entorno. Eso permite que se desarrolle una literatura en torno a un término importantísimo en el judaísmo, que es el de alajá, es decir, el del camino o la conducta, el de la guía, lo que yo debo seguir. Y ahí se desarrolló una literatura importantísima que viene en 2 etapas. Popularmente se le conoce como el Talmud, pero se desarrolló, y un tema que también a propósito algún día quiero desarrollar y hablar exclusivamente del Talmud, pero para que la gente entienda y para que quiten de pronto una cantidad de mitos que hay en torno al Talmud. Pero bueno, el Talmud se basa o digamos está comprendido en 2 momentos. Una primera parte que se llama la Mishnah, que son 6 órdenes, 6 tratados que sirvieron como guía para el pueblo de Israel cuando estaba en la dispersión, cuando comenzó luego del año 70 y cuando en el año 135 volvió la dispersión que los romanos causaron a toda la población judía que estaba todavía en Judea.
que fueron dispersados por orden de los romanos, primero a través de Tito Livio Vespasiano en el año 70 y luego por causa de Adriano en el año 135. El caso es que durante ese periodo se comienza a gestar la necesidad de escribir y concentrar muchas de las enseñanzas orales que se habían transmitido durante siglos para interpretar y entender los conceptos profundos que la Torá escrita desarrollaba. Esto quedó cristalizado en la Mishnah y con el tiempo siguieron las siguientes generaciones aproximadamente hasta el año 400. Tendría que dar muchos más detalles al respecto, estoy haciendo algo muy rápido. Este texto que se llamó la Mishnah, es decir, la repetición, se estudió a lo largo de los siglos, cerca de unos 3 siglos, y muchas escuelas se abrieron para documentarse sobre este texto, informarse sobre este documento, y se hicieron discusiones en las diferentes escuelas. El registro de esas discusiones se llamó Gemara. ¿Ya? Y la Gemara quiere decir precisamente una compilación o un estudio detallado y se anexó con los siglos en torno al texto de la Mishnah. Otra serie de documentos como las baraítas, que significan las adendas, las añadiduras o aquellas cosas que se olvidaron en la Mishnah, se incluyeron, y otros elementos como comentarios que se fueron anexando, y eso es lo que compone básicamente el Talmud. En ese mismo periodo existió una gran cantidad de documentos que básicamente recogían mucha de la información que los sabios tenían en torno a temas y a enseñanzas que se habían impartido para la disertación de la Torá. Ahora, alguien me va a decir, ¿qué tiene que ver todo esto con el Zohar? Tiene que ver muchísimo, porque tenemos que entender cómo se llega al Zohar y cuál es la creencia sobre él en cuanto a su autoría y las disputas, por supuesto, que hay en torno a este tema. Ahora bien, esto se crea, y además porque voy a apuntar una palabra básica aquí, esto hace que se gesten unos libros paralelos al Talmud a lo largo de varios siglos, entre el siglo III, segundo incluso, y hasta el siglo V, sexto o incluso hasta el octavo, y se generan unos textos llamados Midrashim. Midrashim es un plural para hablar del Midrash. Midrash significa la disertación, la exposición. Y en ellos lo que se hacía era no solamente comentarlos en términos legales, los textos bíblicos, sino ampliarlos a partir de glosas, de explicaciones, de elementos narrativos que ayudaban a disertar de una manera mucho más profunda los documentos. Y sobre estos midrashim se hicieron muchos. El Zohar, y ahí es donde viene, pretende o busca ser un tipo de midrash. ¿Ya? O sea, el lenguaje en el que está escrito el Zohar es el del Midrash. Y por eso introduje y pasé por todos estos momentos. Es decir, cuando alguien se acerca a leer el Zohar, tiene que saber que está leyendo un texto que literariamente está compuesto de tal manera que es un Midrash. Es decir, intenta hacer una exposición de unos maestros que hacen disertaciones sobre documentos bíblicos que quieren desarrollar de cierta manera. Nada más que es un Midrash hecho en uno de los lenguajes especiales con los que se estudia la Torá. Y sobre esto voy a hablar a continuación. ¿Qué me refiero? El llamado Pardes. El Pardes es un sistema de 4 lenguajes, de 4 momentos en los que se debe interpretar el texto sagrado. Este tema puede ser incluso para dedicarle un jueves temático únicamente y exclusivamente a esto. Algo traté en el tema de la Kabbalah, pero básicamente aquí lo puedo resumir de la siguiente manera, sobre todo porque quiero hablar y ahondar a partir de él de los elementos que están allí para hablar de cómo se interpreta y se entiende la escritura. Ahora bien, ¿de qué se trata este Pardes? Pardes es una palabra persa que sirve para referirse al paraíso, ¿ya? A lo que en hebreo se conoce como Gam. Pero se utilizó esta palabra desde tiempos de Esdras
para significar, aprovecharlo como un acróstico de 4 momentos del lenguaje que sirven para disertar y ampliar los sentidos de la Torá. El primero de ellos es el de Peshat, el de lo sencillo, el de lo simple, aquel lenguaje al que tenemos que acudir de manera llana y que lo resolvemos única y exclusivamente entendiendo los aspectos gramaticales y literales del documento. El segundo nivel, y ojo, porque con el primer nivel se escriben todos los documentos sagrados básicos, es decir, el Tanaj, entre comillas, el Antiguo Testamento. Luego vendría un segundo nivel de escritura, o de más bien de entendimiento de este lenguaje escrito, con el cual también se van a desarrollar otra serie de escritos. Uno de ellos es el caso del mismo Talmud. Y estaba diciendo que el Zohar se inscribe dentro de los elementos del Midrash. Y estaba hablando, para poder llegar a entender cómo se compone y literariamente, estaba disertando sobre los 4 dinámicas del lenguaje expositivo de comprensión de la Torá, de los textos básicos. Entonces estaba el Peshat, que es todo lo que tiene que ver con respecto al lenguaje literal, y luego estábamos hablando también de el lenguaje Remez, que significa la alusión. La alusión implica la capacidad de conectar pasajes de un momento a otro, de 2 contextos, para generar una comprensión superior. Entonces, esa comprensión superior nos lleva o nos ayuda a poder generar a partir de esos núcleos de comprensión un elemento más grande, mayor. Es decir, se alude en un pasaje en una cosa, después se alude en otra, se conectan y eso nos permite generar un texto compuesto. De esa manera se disertaban y se hacían muchísimas leyes, muchísimas reglas que no se expresaban literalmente en el texto. Por eso el Talmud está desarrollado en ese nivel, en el nivel del Remez, porque son muchas discusiones de muchos rabinos que comparten ideas con respecto al texto, y en torno a esas ideas generan otro nuevo nivel. Hay que entender esto porque, y esto es una parte bien importante, no es como en el cristianismo, que la gente simplemente dice creo en la Biblia como palabra de Dios y a rajatabla toman el texto y ya. No, en el judaísmo el texto se discute. Se discute en todos los momentos y en todos los sentidos, con todas las aristas posibles, para poder disertarlo bien. Es más, precisamente porque es un texto divino, hay que discutirlo. Es decir, el respeto que le tenemos al texto está en que no nos quedamos con la primera palabra, ni nos determinamos pensando esto es así. Un saludo a, bueno, Latino, otra vez vas entrando. Adri, también un saludo. Mariana, Freddy y Dani Campo. Les estoy mandando las manitos, pero no, por alguna razón no se dejan. No sé qué le pasa a este Instagram. Estoy mande y mande manitos. Alguien por ahí de pronto sí le resulta. Bueno, el caso es, como les estaba diciendo, que el Zohar va a tener que ver con el tercero de estos niveles, que es el del Drash. El Drash significa la búsqueda, y es cuando ya los expositores, manejando el aspecto literal, manejando el nivel de alusión, pueden exponer y hablar del texto de una manera mucho más profunda, especialmente, aunque no exclusivamente, con conceptos que tienen que ver mucho con el musar, tienen que ver muchísimo con la integridad ética que el texto nos propone para nuestra propia vida. Ya va más allá de los elementos de la halajá, va más allá del primer elemento literario, con el que mucha gente a veces se casa con una idea y no entiende que eso, o no solo no se observa para esta época, o se está comprendiendo de una traducción, con lo cual ya eso es un error, y hace que la persona malinterprete por completo el texto. En el Drash hay una búsqueda muy profunda de parte de un autor, de un expositor, de un maestro,
que le permite indagar en el texto de tal manera y generar una nueva enseñanza. Pero luego de esto viene el cuarto nivel, que es el nivel del Sod. El Sod es el nivel profundo, es el nivel del misterio, es el nivel en el que se desarrollan los conceptos más altos que, digamos, están ocultos dentro del texto, que lo expresa el mismo texto, que no está de manera literal, pero hace que, digamos, en una lectura profunda que ya ha abordado estos cuatro momentos, la persona pueda indagar de manera más exacta todo lo que el texto realmente quiere decir. Y ahí lo que podríamos hablar es digamos, la parte espiritual y profunda, el jugo de la fruta, ¿ya? Porque está expresada ahí literalmente, es decir, en su plena exposición. Ahora bien, el Zohar pretende ser un midrash, es decir, habla desde el tercer lenguaje, pero hablando, refiriéndose a los conceptos del Sod, del cuarto nivel. Hay textos, como incluso textos anteriores al Sefer HaZohar, como el libro del Sefer Yetzirah, que está escrito directamente en el lenguaje Sod, es decir, única y exclusivamente desde el secreto, porque es muy críptico, utiliza unas metáforas muy precisas y decodificarlo a pesar de su brevedad. El Sefer, contrario al Zohar, que son más de 1800 páginas, el Sefer Yetzirah es un libro muy corto. El libro de la formación es un libro de 6 capítulos muy cortos. Ahora bien, ¿cuál es la importancia y la relevancia del Zohar? Ahí estamos llegando a cómo se escribió, de qué manera está desarrollado y cómo expone sus ideas. ¿Ya? Es decir, es un midrash que habla de los aspectos profundos o del Sod, es decir, los aspectos secretos que se han ocultado en el aspecto literal de la Torah. Ahora bien, tenemos que entender un poquito más. ¿Qué es lo que hace que este texto sea tan importante? Porque sin duda alguna hubo otros libros antes de él que también fueron importantes. El mismo caso del Sefer Yetzirah, el libro de la formación, y el Sefer Bahir o el libro de la claridad, que es una serie también de dichos y de aforismos que intentan disertar sobre aspectos profundos de la Torá, en especial del libro o el libro del Génesis. Ya que el libro del Génesis desarrolla una de las temáticas, de las grandes temáticas de la Kabbalah, que se llama el Maseh Bereshit. El otro de estos términos es el Maseh Merkabah, es decir, los hechos de la creación, cómo se constituyó el universo con respecto a los hechos del carruaje, cómo se mueve el universo, cómo se desarrolla el universo y cómo se desarrolla toda la creación. Ahora bien, el Zohar en sí mismo es una exposición incluso mucho más grande y más desarrollada, pero lo importante es cómo se nos presenta y a partir de qué, de quiénes más bien se nos presenta. Y aquí aparece el personaje, digamos, central de todo el Zohar, y es Rabbi Shimon Bar Yochai, que junto a su hijo Elíasar van a ser como los héroes. Pero ellos no van a estar solos, sino que junto a ellos va a aparecer la Jabrutá, es decir, el grupo que ellos van a tener, y este grupo va a viajar a lo largo y ancho de Eretz Israel, de la tierra de Israel, y se van a encontrar con una serie de personajes en su viaje que les van a dar a entender revelaciones muy profundas de la Torá. Y estos personajes pueden ser ángeles, pueden ser maestros antiguos venidos del cielo que aparecen y les enseñan, o pueden ser incluso entidades de otros universos, de otras condiciones. Y ellos se encuentran y comienzan a disertar con ellos y comienzan a interpretar aspectos muy profundos de la Torá. Pero esos aspectos no están explicados de una manera sencilla, de un lenguaje, digamos, llano, sino que emplean metáforas para dar a entender procesos de actividad divina. Pero ahora no me voy a meter un poco allí, porque quiero detenerme en este aspecto que dije, es decir, en el hecho de pensar tradicionalmente al libro del Zohar como parte de la autoría, o siendo la autoría de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Quién era él?
Y aquí es donde nos tenemos que internar un poco en su momento. ¿Y por qué es tan importante que sea él y no otra persona la que se diga que sea el autor del libro del Zohar? Resulta que Rabbi Shimon Bar Yochai es uno de los tanaítas más importantes que existió en la época posterior al Segundo Templo. ¿Qué quiere decir tanaíta? Para las personas que no sean familiarizados, que no sean del judaísmo y que no conozcan. Un tanaíta es un maestro especial que se encargaba de enseñar de manera muy apropiada la Torá. Y estos tanaítas compusieron o fueron parte precisamente de ese periodo tan básico y tan importante del judaísmo, que ayudó a la composición o que mantuvieron la tradición de la Mishnah, del texto canónico de la base del Talmud. Estos maestros, que hubo muchos, fueron maestros que tuvieron que sufrir mucha persecución por parte de los romanos, y especialmente el maestro de Rabbi Shimon Bar Yochai es el famoso Rabbi Akiva, famoso en medio del judaísmo, por supuesto, y es un rabino que es fundamental dentro de los conceptos del mundo judío. Y él, el rabino Akiva, tuvo muchísimos discípulos. Algunos de ellos murieron en unas condiciones y bajo una situación bastante triste, pero uno de ellos, de los muchos discípulos, de los más de 11.000 discípulos que tuvo Rabbi Akiva, fue Rabbi Shimon Bar Yochai. Se dice y se reconoce a través de la tradición que Rabbi Akiva fue uno de los hombres que alcanzó y entró al Pardes, es decir, comprendió de manera elaborada estos 4 niveles de pensamiento y pudo ver el paraíso. Y vivió, dice el texto, ¿no? Hubo otros rabinos que intentan pasar, pero se quedan en estos 4 estados y no logran ese conocimiento pleno. Rabbi Akiva sí lo logró, pero a pesar de eso, y a pesar de que la tradición reconoce que él tenía mucha sabiduría, es más sabiduría que su propio discípulo Rabbi Shimon Bar Yochai, no fue a él sino a su discípulo que se le dio la capacidad de escribir el Sefer HaZohar. El Sefer HaZohar, como cualquier escritura, cualquier escritura sagrada, no se puede escribir por voluntad propia del autor. Es decir, se recibió el permiso de parte del cielo para que se desarrollara el escrito del Sefer HaZohar. Y de esa manera pudiera pensarse sus conceptos y traerse en el mundo. ¿Qué quiero decir? Eso es lo que se llama el permiso celestial. Es decir, un libro, como les venía diciendo, no se escribe porque yo quiero, sino que debe recibirse de parte del cielo un permiso especial para que esos conceptos se desarrollen en la tierra. Y Rabbi Shimon Bar Yochai junto con sus discípulos recibieron ese permiso. Entonces, de esa manera se pudo transcribir y se pudo generar el Sefer HaZohar. Ahora, yo estoy contando aquí, por supuesto, la versión tradicional. Va a aparecer más adelante la erudición que va a decir: este libro no está compuesto por Rabbi Shimon Bar Yochai. Pero sigamos dentro de la tradición para que entendamos un poquito qué es lo que nos dice ella. Ahora bien, cuando se le da este permiso a Rabbi Shimon Bar Yochai, se le permite expresar a través del contenido y su narración todos los procesos que hay en el desarrollo profundo de la Torá, expresados en el judaísmo de ese periodo, bajo las metáforas que Rabbi Shimon Bar Yochai tenía que usar para dar a entender procesos más profundos. Entonces, les venía comentando que el Zohar, entonces, presenta estas características, es decir, se escribe de acuerdo a un mandato que Rabbi Shimon Bar Yochai junto con su hijo Eleazar reciben para poder transcribir estas ideas. No es simplemente un asunto del autor. Entonces, atención, porque de acuerdo al Zohar no se puede, o por lo menos a la tradición judía, no se escribe un libro sagrado porque simplemente el autor lo quiera. Es decir, porque quiero hacer un nuevo libro y voy a componer todas mis ideas. Hola, de nuevo. Estaba contándoles que la niña necesitaba algo y casi me hace caer algo por acá. Pero bueno.
Ya se lo pasé. Entonces, resulta que estas ideas que el Zohar, que el Rabbi Shimon Bar Yochai expresó, intentan ser una exposición donde dé cuenta de el Zohar que hay en la luz de la Torah. Y voy a explicar esta frase. Resulta, pasa y acontece que para el mundo de la Kabbalah, para el mundo de la recepción, el mundo que estudia los conceptos más profundos del judaísmo, la Torah no es meramente un texto, sino que implica el desarrollo, o más bien, por decirlo, el proceso de poner en un texto conceptos lumínicos de parte del creador que se han sintetizado en lo escrito. Es decir, la Torá, como lo dice el mismo salmista, es luz. Dice, tu Torá es luz para mí. Es decir, es luz, ilumina el sendero de la persona. Pero resulta que en lo escrito, en la parte literal, esa luz está guardada, está oculta. Lo que va a hacer Rabbi Shimon Bar Yochai y sus discípulos es desencriptar de la letra ese contenido lumínico. Y ese contenido lumínico es el Zohar. Por eso es esplendor. Lo que hace, la palabra Zohar significa esplendor. Lo que hace entonces Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo y sus discípulos es expresar el contenido de la luz y dar a entender los matices diferenciadores y graduales de esa luz en sus diferentes motivos y digamos expresiones. De esa manera se permite el Zohar darle profundidad a cada uno de los conceptos de la Torá. Por eso el libro mismo se divide y se presenta como parte de algo que se llama las parashiot de la Torá. ¿Qué son los parashiot? Las parashiot son las secciones que semana a semana se leen de la Torá. En el judaísmo, toda la Torá se lee cada vez, una vez al año, completica, se va leyendo por secciones. Son cerca de 54 o 53 secciones en el año. Cada Shabbat se va leyendo una sección. Entonces el mismo Zohar está dividido así, aunque hay otra serie de libros que después vamos a ver que componen textualmente el Zohar y que ayudan a vehicular estas expresiones literarias y estas disertaciones que los sabios van haciendo a lo largo. ¿Ya? Entonces, en resumidas cuentas, la Torá, el texto que Moshe entregó, es luz, pero es una luz que ha sido guardada y encriptada en aspectos literales. ¿Qué hace el Zohar? Desencriptarlos y mostrar los aspectos lumínicos que la Torá en el aspecto literal tenía oculta. Y esos aspectos lumínicos son Zohar, son esplendores, son formas en que la luz se ha presentado y manifiesta una particularidad, manifiesta una personalidad, por decirlo de algún modo. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora, hay algo mucho más profundo allí y que voy a contarlo para dejarlo hacia el final y volver a él y disertar un poco más en torno a eso. ¿Y qué es lo que hay allí? Hay lo siguiente, y es que esas disertaciones no son simplemente afirmaciones o conceptos profundos como si fuera una suerte de filosofía del judaísmo a partir de ciertas narrativas. No, sino que lo que está expresando el Rabbi Shimon Bar Yochai es una dinámica del flujo divino a partir de las formas de luz, de cómo ellas se expresan y se reciben en el mundo. De esa manera, lo que está haciendo Rabbi Shimon Bar Yochai y sus discípulos es contarnos el panorama, el flujo, el modelo, si se quiere, o el mapa de cómo se mueven las dimensiones espirituales para poder uno relacionarse con ellas. Y de esa manera se puede hacer todo un itinerario de viajes, de tal modo que ese viaje literal que aparece expresado como la narrativa principal del cuento, del aspecto narrativo del Zohar, en realidad es un ejemplo o una metáfora del viaje espiritual que toda persona hace a la hora de
procesar o de moverse en el mundo espiritual profundo, en el mundo abstracto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Zohar en sí mismo, como texto tal, va dejando ese mensaje, un mensaje que por supuesto aquí estoy reduciendo, contando un poco esa dinámica de que se da, pero el contenido profundo, por supuesto, me va a escapar muchísimo aquí en esta exposición. Entonces, como les decía, el Zohar viene a presentarse de esa manera, se expone así, se dinamiza a partir de esos elementos literarios y va a generar, desde que apareció con Moshe de León, va a aparecer y va a impactar el mundo judío durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años. Y también va a tener un peso decisivo en el Renacimiento, haciendo que no solo se traduzca, sino que gente salga muy interesada a leerlo, porque van a encontrar en él conceptos que se tenían que haber desarrollado, por supuesto, con un estudio muy juicioso, pero que no se expresaban ni se dinamizaban así, tal como el Zohar los presenta. Es una, digamos, es una explosión conceptual la que genera y un cambio radical que hace que el judaísmo, que hasta ese momento se encontraba en dinámicas más bien legales, en dinámicas más bien codificantes, pudiera encontrar una manera de concentrar muchos aspectos de la Kabbalah que se habían desarrollado en textos crípticos a partir de un documento que los presentaba de una manera, a partir de una narrativa llamativa, una narrativa en la que se involucraban personajes, en la que había una actividad constante de seres superiores que se dinamizaban y relacionaban para generar todo el mundo nuestro, toda la expresión de esta realidad fenoménica que nosotros vemos, pero que por supuesto, de acuerdo a la visión del rabino Shimon Bar Yochai, estaba profundamente arraigada en aspectos que tenían que ver con la forma en que la divinidad se presentaba en el mundo. Ahora bien, el Zohar, por supuesto, se va a presentar, Moshe de León lo va a presentar al mundo y van a comenzar disertaciones en torno a él. Sin embargo, con los siglos, muchos comenzaron a dudar de la autoría de Rabbi Shimon Bar Yochai, como si fuera esta realmente pues quien lo hubiera escrito. Y los autores comienzan a sospechar de que en realidad sea una composición de Moshe de León, es decir, del mismo rabino que lo presentó. Él fue un sefardí que escribió muchísimas obras de Kabbalah y que decía que este libro había pertenecido o lo había conseguido a partir de unos viajes que él hizo hacia Medio Oriente y algunas personas habían rescatado estos manuscritos. Hay otra tesis menos aceptada o menos reconocida que dice que no es Moshe de León tampoco, sino que es una versión, que el Zohar que tenemos hoy es una versión final de una serie de escritos que han sido tratados o hechos durante un largo periodo y que en realidad estamos ante algo que se debería llamar una literatura zohárica. Es decir, el Zohar que tenemos hoy es una composición de muchos textos que, digamos, fue la mano de Moshe de León o algún otro escribano la que lo conjugó. La tradición, por su parte, dice lo contrario, sigue sosteniendo la autoría de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ahora, hay una cosa interesante detrás de todo esto, que tal vez para algunos podría ser una discusión bastante árida y tiene que ver con pormenores, pues por lo que se desarrolla en torno a pormenores de tipo lingüístico, el uso del lenguaje, cómo se hacen las construcciones gramaticales del texto que para algunos es errónea, cómo se presenta la interpretación de ciertas fuentes, si se está empleando o no terminología neoplatónica que en realidad no tenga nada que ver con el periodo al que se le adjudica el Zohar, que más o menos sería el siglo II.
de la era. Pero más allá de eso, hay una discusión en torno al texto bien interesante porque tiene que ver con el concepto de autoría en la antigüedad. Resulta que muchos libros se pueden atribuir a autores antiguos y en realidad no fueron ellos los autógrafos, es decir, aquellos que realizaron directamente la escritura. Y sin embargo, uno tampoco podría decir que los antiguos mintieron por el mero hecho de adjudicárselos a ellos, porque en la antigüedad se adjudicaba la autoría de un libro, aunque la persona misma no lo hubiera escrito, simplemente porque quien lo escribió o quienes lo escribieron pertenecían a su escuela de pensamiento. Algo muy similar a lo que podríamos decir en tiempos modernos ocurrió con el curso de lingüística de Ferdinand de Saussure. Es un libro que se le atribuye a él, pero que en realidad no escribió él, lo escribieron sus discípulos en honor a él. Sin embargo, ellos nunca se dejaron el nombre de sí mismos, sino que lo escribieron a nombre de su maestro Ferdinand de Saussure. Entonces, lo mismo puede presentarse de esta manera acá. Es decir, cuando hablamos en la antigüedad del libro de Enoch, el libro de tal autor, no necesariamente él es el autógrafo, sino que estamos hablando de una atribución que le hacen a aquellos que pertenecen a su escuela o a su forma de pensamiento. De esta manera podemos decir y digamos que de algún modo componer e ir un poco más allá de esta disputa erudita de si fue o no Moshe de León, o si fueron otros autores, o si fue Rabbi Shimon Bar Yochai realmente el que lo escribió. A mí me parece que el libro en este momento, tal como está compuesto, tiene elementos muchísimo más importantes que disertar, más importantes que tratar. Y que por supuesto personalidades que vivieron, como Gershon Scholem, en el que ha tratado a lo largo de muchas de sus obras cosas importantísimas en torno al Zohar, o Moshe Idel, que es uno de los grandes eruditos contemporáneos de la Kabbalah, o Daniel Matt, que se ha encargado de hacer una traducción erudita para Oxford del Zohar, pues son personas que han dedicado mucho tiempo al desarrollo y al estudio en términos de la erudición. Y eso está muy bien. Es necesario y hay que trabajarlo así. Sin embargo, yo creo que de fondo el Zohar tiene una propuesta mucho más interesante que desborda por completo los intereses meramente académicos y digamos, las pretensiones eruditas de pretender indagar en la autoría. Bueno, descubrimos que fue de Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿qué le quita el texto? Descubrimos que no fue de Rabbi Shimon Bar Yochai, sigue siendo el mismo texto. Descubrimos que fueron varios autores, sigue siendo el mismo texto. Yo creo que de fondo, si bien eso es un tema que es digno de tratar y que hay que trabajar y seguir ahondando para aquel que le interese, el texto sigue hablándonos de la misma manera, independiente de si es uno o varios autores. Lo interesante aquí es encontrar por qué es un texto que sigue siendo tan dinámico, tan importante y al día de hoy se sigue estudiando por parte de muchísima gente. Me llamaba la atención, yo pensé a propósito que no iba a tener la audiencia que he tenido hoy. Por ejemplo, he visto que varias personas, a pesar de las interrupciones, entraron hoy y estuvieron pendientes. Eso me dice mucho. Y vi que muchas personas estaban atentas sobre este en vivo, porque eso me quiere decir que están interesados sobre este libro. Y bueno, vamos a ver un poco de qué se trata, cuál es el componente del texto. Es decir, independiente de quiénes son los autores, o si es uno el autor, veamos un poco qué elementos contiene textual el Zohar, para que vayamos a entender un poco más allá esto que presenté de una manera inicial y un poco simple en un principio, para que desarrollemos un poco más las ideas profundas que el Zohar tiene. Veamos entonces las partes de las que está compuesto. Bueno, el Zohar, como ya lo vimos, que tiene una gran cantidad de páginas. Si ustedes ven aquí, como ya se los mostré, pues son muchísimas páginas. Todas aquí está en arameo, en una edición, y hay dos sistemas de citación del Zohar. Esta es la conocida por que fue presentada por Baal Hasulam, que ya les hablaré al final un poco quién fue, porque vamos a hablar de los decodificadores del Zohar, es decir, quienes expresan y entienden mucho más allá de lo que comúnmente se entendía del Zohar, porque fue un libro que siguió siendo críptico durante muchos años.
a pesar de ser estudiado en muchísimas academias. Pero bueno, el punto es que el Zohar está compuesto de varios tipos de documentos y ellos tienen sus propios títulos que, digamos, permiten entender cómo se fue tejiendo y relacionando textualmente cada uno de estos momentos textuales. Primero, hay una serie de textos que no tienen título y que básicamente tienen unos comentarios a la Torá. Son muchos comentarios y muchos discursos en torno a él. Parece ser que han sido disertaciones de algunos rabinos o de los rabinos que están allí mencionados o atribuidos a ellos que se fueron incluyendo en la composición del texto. Luego aparecen otra serie de textos llamado el Sifra Disnutá, que significa el libro de lo secreto, el libro de aquello que está oculto, que es una expresión equivalente. Acuérdense que el Zohar está en arameo, es equivalente al hebreo de Megilá Setarim, es decir, rollo de los secretos. Y estos son una serie de documentos, aproximadamente de unas cuantas páginas, que comentan exclusivamente la Parashat de Bereshit, la primera sección de la Torah. Esto es un estilo bastante hermético y se alude a una serie de enseñanzas muy profundas. Y lo interesante es que allí no se da el nombre de quién, a nombre de quién se da esas enseñanzas. Después viene uno de los textos más conocidos, uno de los documentos más conocidos del Zohar, que se llama el Hidra Rabá, es decir, la Asamblea Mayor o la Gran Asamblea. Y aquí aparece en esta serie de textos Rabbi Shimon Bar Yochai comandando pues la Asamblea de los Sabios y de los fieles que se reúnen en torno a él, y comienza a revelarle muchos misterios que hay en torno a la Torá. Y conforme él va aclarando ciertos misterios, ellos van avanzando en unos estados de éxtasis que los van haciendo subir por los mundos espirituales, de tal manera que esas enseñanzas permiten la elevación hacia niveles de percepción muchísimo más altas. Después viene otro documento llamado el Hidra Sutta, que significa la Asamblea Menor, y aquí es donde es un documento mucho más íntimo porque se comienza a describir el momento en el que va a desaparecer Rabbi Shimon Bar Yochai, y él comienza a dar su discurso de despedida, que es un elemento muy común, casi de todas las grandes narrativas de la antigüedad en la Biblia, donde habían discursos de despedida. Entonces, luego sigue otro tipo de documentos que se llama el Hidra di Meshengená, o la asamblea en ocasión de una elección relacionada con un pasaje o estudio de la Torá. Y aquí es donde se va a tratar específicamente sobre el misterio de la oración. ¿Qué hay detrás? El secreto de la oración para que ella, a partir de la articulación de unas palabras, pueda mover los mundos celestiales. Luego viene una serie de documentos muy conocidos también por fuera del mismo Zohar, ya que hay una literatura completa en el judaísmo que se llama el de las Ejalot o el de los palacios. Ya, Ejal es palacio en hebreo, Ejalot son los palacios. Y en los textos del Zohar dedicados a las Ejalot se hace una descripción de los 7 palacios de luz que ve una persona, un hasid, un devoto, cuando muere, y cómo también puede llegar a verlos a partir de una tefilá, de una oración muy profunda en la que él medita en 7 aspectos de la luz que él puede captar. Ojo, porque estas captaciones, ya voy a hablar un poco de eso, permiten entrar en niveles del universo totalmente diferentes, de tal manera que la persona completamente entre a esos mundos y desarrolle otros niveles de comprensión por interactuar con los habitantes de estas otras dimensiones. Así lo presenta el Zohar, ¿no? Viene después una serie de textos llamados Raza de Racim, es decir, el secreto de los secretos, y son todos los aspectos donde se explican cómo
se esconden muchísimos secretos en las formas fisionómicas de las personas y en la corporalidad misma de la gente. Es decir, dentro de esta serie de textos del Zohar se explica cómo en el cuerpo mismo de los seres humanos se cifran muchas formas de la luz que se han, digamos, voy a utilizar un concepto acá muy posterior al Zohar, pero que han hecho simsun, han hecho contracción y se han revestido y han formado los cuerpos de las cosas y de las entidades. Aquí aparece, por ejemplo, el estudio del rostro, es una parte del estudio del Zohar, de cómo estudiar el rostro de una persona y ese rostro que nos dice de ella. También hay otro texto, otra serie de textos llamado Saba, el anciano o el abuelo. Y es una historia que se centra en el discurso pronunciado por alguien que es un personaje interesantísimo en el Zohar, que es un arriero, ¿ya? Que él se presenta, es uno de los primeros documentos del Zohar, y él se presenta a uno de los discípulos de Rabbi Shimon Bar Yochai y comienza a disertar unos misterios bastante profundos sobre cómo están disertados o cómo están diseñados los códigos de la Torá. Este es un documento interesante porque además me gusta mucho cuando lo leo, porque son dos grandes sabios que van disertando y atrás tienen como a un loquito, entre comillas, ¿no? Alguien que al parecer habla puras locuras, pero cuando ellos prestan atención, en realidad este hombre está diciendo cosas con muchísima sabiduría y les comienza a revelar muchas cosas. Y ellos se dan cuenta que en realidad es un antiguo maestro que ellos tuvieron la capacidad de ver y que él bajó del mundo celestial a explicarles algunas cosas. Después viene una serie de documentos, una historia llamado Yanuka. El chico, el niño, el muchacho. Y ahí se cuenta la historia de un niño prodigio que con sus discursos sobre la Torá comenzaba a mover a una gran cantidad de gente y a traerlos a sus prédicas. Este concepto incluso es interesante porque es el término que se utiliza para los eruditos, aún en la actualidad, que son muy jóvenes y que son bastante inteligentes y que han desarrollado gran comprensión de la Torá. Se le llama así un Yanuká. Luego vienen los textos llamados Rat Metiptah, que significa el director de la academia. Esta serie de documentos contienen la descripción de un viaje a través de una visión que se realiza desde la tierra hacia el paraíso, y es una serie de miembros del círculo de Rabbi Shimon Bar Yochai que a partir de un discurso se trasladan hacia la academia celestial. Es decir, en el Zohar los discursos mismos son el sistema de viaje, ¿ya? Es decir, el Zohar dice que hablar no solamente es algo para simbolizar las cosas, no solamente es un sistema de referencia, sino que en realidad los discursos son un sistema de movilización, es decir, nos movemos hacia las realidades a partir del discurso, y esto es un elemento lingüístico bien llamativo que el Zohar pues nos trae aquí también, que habría que analizar. Otro de los serie de documentos que están aquí es el llamado Sitre Torah, los secretos de la Torah. Y esta serie de documentos lo que hacen es interpretar de manera alegórica y mística muchos de los pasajes de la Torah. Y lo hace a partir de dos elementos. Uno, una tendencia bastante teosófica, es decir, sabiduría teológica, entre comillas, que se expresa aquí en el Zohar. Y otra, desde la dimensión psicológica, que también está presente en el Zohar, entre comillas psicológica, es decir, del alma, de las relaciones personales, del yo con el yo, por decirlo de algún modo. Luego vienen otros documentos que se llaman los Matnitin de Mishnayot y las Tosefta, o las Tosafot, es decir, son disertaciones que son de carácter alágico, es decir, estudios sobre la conducta y la normatividad de una persona judía, desde, ojo, eso sí, desde el concepto más profundo del secreto, del sot, más unas tosafot, es decir, una serie de textos añadidos
que permiten comentar de una manera más acertada. Luego llegaría los textos llamados Zohar al-Shir Hashirim, es decir, una serie de comentarios totalmente desde el secreto del libro del Cantar de los Cantares. Acuérdense que la mayoría del Zohar interpreta es la Torá, pero aquí se va a interpretar en esta serie de documentos al Shir Hashirim, es decir, el Cantar de los Cantares. Luego vendría otro libro interesante, otra serie de documentos llamados Sitrei Otiot, es decir, el secreto de las letras. Y es bien interesante porque son todos los secretos que tienen que ver cómo las letras del Aleph Bet operan en la creación y especialmente se manifiestan en el nombre divino. Luego vendría una serie de comentarios sobre la visión de Ezequiel a la Merkabá, que es en el capítulo 1 del libro de Ezequiel, que es otro de los niveles de estudio de la Kabbalah. Vendría el Midrash Nehelam, que son una serie de estudios de la Torá especiales que hizo Rabbi Shimon Bar Yochai, y él explica aspectos profundos. Y vendría el Midrash de Ruth, es decir, se explica el libro de Ruth de manera profunda también. Otro de los documentos que ya va finalizando esta serie de elementos que componen el Zohar es el Raya Mehemá, que significa el pastor fiel. Y es todo lo que tiene que ver, el pastor fiel alude a Moisés, que se le llama así. Y es una serie de documentos donde hay una interpretación muy profunda de todos los preceptos y prohibiciones que la Torá da. Luego vendría ya para ir finalizando, o para finalizar, el llamado Tikkuné Zohar, es decir, las correcciones del Zohar. No es que se corrija el Zohar, sino que el Zohar trae una serie de elementos de cómo corregirse a uno mismo, ¿ya? Y trata de una serie de comentarios sobre la primera parte de la Torá. Se divide esto aproximadamente en unos 70 capítulos y comienza a interpretarse especialmente el libro de Bereshit, que es quizás la palabra más comentada durante el Zohar. Casi que el Zohar dedica páginas enteras solo a comentar esa sola palabra. Bueno, para muchas personas todo esto que yo acabo de contar pues les va a sonar por supuesto a chino. Pero ¿qué es lo que ha hecho que a pesar de que esto sea totalmente en arameo, hemos empleado nombres raros y todo esto, por qué ha gustado tanto y de qué manera se ha permitido en la actualidad que muchas personas lleguen a estudiar y entender mucho del libro del Sefer HaZohar? Bueno, y aquí es donde vamos a ir un poco más hacia lo más potente y más duro de este en vivo de hoy. Y tiene que ver con lo siguiente. Digamos que durante siglos, textos como la Biblia, y aquí hago la salvación, la Biblia entendida tanto para el mundo judío, que es el, entre comillas, Antiguo Testamento, como para el mundo cristiano, que incluiría al Nuevo Testamento, fue un libro bastante cerrado, que la gente no pudo leer durante siglos, y cuando lo pudo leer lo hacía a través de traducciones, y por lo tanto se presentaban conflictos a la hora de comprenderlo e interpretarlo. Fuera de eso, que aun cuando se leyera y se comenzara a leer en sus idiomas originales, pues había una distancia tanto temporal como cultural e histórica con respecto al texto como tal, a los documentos en sí, y eso creaba por supuesto una distancia por parte del lector cada vez más grande. Por supuesto, a partir de especialmente de la imprenta, y que se comienzan a imprimir muchísimos libros, uno de ellos, de los libros que quizás se imprime más rápido, no solo en la Biblia, sino con el tiempo también el Zohar, porque va a encantar a la mentalidad renacentista, que quiere ver en los textos antiguos documentos que ayuden a renovar algunos aspectos que tradicionalmente habían sido tomados a la fuerza quizás por ciertas tradiciones, que sesgaban su manera de comprensión o que incluso cerraban por completo cualquier posibilidad de entenderlos de manera más profunda. Entonces, ¿por qué es tan importante el Zohar en tiempos modernos? Uno, porque hace ver de una manera totalmente distinta un texto que, digamos, tradicionalmente ha sido sesgado a partir de dogmas y doctrinas.
¿Y qué es lo que hace el Zohar? Utilizar y abrir esas metáforas de ese libro, es decir, de la Biblia, y dar a entender que allí detrás no hay simplemente una palabra escrita muerta, sino que efectivamente eso es algo no solo dinámico, no solo me abre la comprensión y el entendimiento, sino que además me involucra a mí en una dinámica espiritual que me sobrepasa por completo, de tal manera que su sola manifestación y estudio me lleva a comprender nuevos niveles de la realidad. En últimas, el Zohar es, por decirlo así, un libro, y más que un libro, en términos de que genera procesos y transformaciones muy profundos y hace que las personas no lean no solo el texto, sino la realidad misma de una manera tan parca y tan pequeña como es el de la literalidad, que es necesaria porque no se puede destruirse el texto. Hay que cuidarlo, hay que respetarlo, pero hay que saber tratarlo de una manera adecuada, empleando sus palabras y sus conceptos no solamente como una metáfora, o más bien empleando esa metáfora como una manera de extensión del espíritu que permite conectarse con la fuerza divina en determinadas condiciones y formas. Es decir, ¿qué hace el Zohar? Palabras que para nosotros podían haberse vuelto muy áridas, Dios, ángel, mundo, en el Zohar comienzan a tener un nuevo poder, un nuevo brillo, de tal modo que nos enseña que no solamente esas palabras tienen que ver con objetos, con cosas o con sustancias, sino que tiene que ver mucho con mi condición propia en un estado del mundo muy preciso que me permite captar la divinidad de una manera determinada. Es decir, que cuando yo hable de Elohim, que hable de Dios, no solamente esté hablando de un sujeto en el que creo, sino un estado en el que yo puedo estar o concebir de tal manera que sepa entender esa realidad. ¿Ya? Y de esa manera el texto del Zohar hace que aquellas cosas que han sido alejadas por los dogmas y la tradición sean acercadas por completo a partir del entendimiento, de la sabiduría, de poner el corazón en la lectura. ¿Ya? Un saludo a Doré que entró por aquí y un saludo hola de nuevo a Paulo que vuelve a mandar su saludo. Entonces, de esa manera, el Zohar es un texto que va a dinamizar por completo la lectura, pero no solo eso, sino que a partir de ella nos va a catapultar para comprender nuevos niveles de la realidad. De tal manera que ya no me quede sesgado por mi posición literal, ni me quede sesgado por mi posición vertical y dogmática, no solo con respecto al texto, sino con respecto a la vida misma. El Zohar va a decir, ojo, eso que usted piensa, cree que es parte de un dogma, una creencia, en realidad es parte de una dinámica con la que el Ein Sof, el infinito, el absoluto, el creador, quiere que usted lo comprenda a él, pero no como un hecho de creencia dogmática, de una tablilla de fe que hay que recitar, sino como una forma en el que mi ser mismo se involucra con la totalidad para poder moverme y desplazarme dentro de ella. En ese desplazamiento, Rabbi Shimon Bar Yochai llegó a contar que para poder acercarse por completo y fundirse por completo en la divinidad o entenderla plenamente, los seres humanos pasamos por 125 escaños, 125 escalones, si queremos verlo así. De hecho, por eso es que una de las intérpretes de el Zohar, llamado el Baal HaSulam, Rabbi Yehuda Ashlag, le llamó a su comentario, le llamó Hasulam, la escalera, porque él decía, y aquí entro un poco a hablar de él decía, el Baal HaSulam, que él quería hacer un texto que ayudara a que las personas entraran al tesoro del Zohar. Y él decía que el Zohar estaba en un ático, estaba guardado y oculto, y que él iba a hacer la escalera para llegar a ese ático. Pero el objetivo no era quedarse en la escalera, sino por supuesto leer su comentario, pero que la persona llegara hacia el propio Zohar y abriera
abriera los tesoros que están allí. De esa manera el texto mismo podría abrirse al concepto, a entender esos conceptos profundos que habían sido ocultados también por los siglos, porque por supuesto un texto al cabo de los siglos, si no se vuelve a reinterpretar, las generaciones que vienen van perdiendo su relación con él. Digamos que Bana Sulam renovó esta lectura de tal manera que la gente desde el siglo XIX volvió a tener una nueva lectura, una capacidad de entender una vez más el Zohar. Pero bueno, volviendo un poco al Zohar mismo, lo que nos quiere decir Rabbi Shimon Bar Yochai a través del documento es que hay siempre constantemente un toma y daca, una constante traer, ir y traer del alma, que es luz, en relación con su propia fuente, que es el creador. Y en esa forma de contrastarse, de viajar de un lado al otro, el alma misma va componiendo y va entendiendo la totalidad de la que él viene, de la que ella viene. Y esa totalidad, esa alma tiene que pasar tanto en su descenso como en su ascenso por 5 fases. Esas 5 fases a su vez se van a ir dividiendo en otras fases, de tal manera que una a una se multipliquen, pero también casi que de manera holográfica se reproduzcan unas a otras, de tal manera que se garantice el ascenso en el proceso. Parte la criatura desde la fuente suprema, llega hasta los estados más bajos, que es el estado de la creación y el estado fenoménico de nuestra realidad, y lo que debe hacer, por supuesto, es recomponer ese camino. Pero en ese proceso, el alma misma, que está imbuida dentro de un cuerpo, y ese cuerpo está imbuido dentro de unos deseos y placeres, por supuesto no va a hacer ese trayecto de manera directa, sino que atravesará por muchos senderos, por muchos caminos, muchos de ellos peligrosos, muchos de ellos lo desenfocarán de su proceso, pero en últimas, ya sea que tenga que ir y volver de la mano de la fuente, el alma misma retornará por esos 5 momentos, esos 5 estados, de tal manera que ascienda de nuevo. Esos 5 estados son los estados del alma que pasa por diferentes fases de lo superior a lo inferior, pero la persona en su proceso propio de conocer lo divino tiene que revertir ese proceso regresando y volviendo a tomar la forma que le corresponde, que es la forma, por supuesto, que el creador le dio. ¿Ya? Ahora bien, este documento, por supuesto, más bien si era leído en los periodos en que el cristianismo no podía aceptar sino la lectura unilateral y dogmática de la Biblia, por supuesto un texto como el Zohar pues pasaría no solamente de herético sino totalmente contrario. De esa manera el documento, por supuesto, durante siglos se estudió en academias de una manera muy cerrada, pero no fue sino hasta el siglo XIX cuando ya las condiciones mejoraron y se pudo presentar de una manera un poco más abierta. Aún así, a pesar de que aún el día de hoy haya muchas escuelas y grupos que se dedican a su estudio, eso no quiere decir que sea un texto sencillo, ni que sea fácil. Lo ideal es que la persona, por supuesto, estudie arameo y se vaya a estudiar el texto como tal. Si no lo puede, pues hay traducciones, unas mejores que otras, pero de todas formas lo importante es que la persona tenga con quién hace entender y estudiar este documento, porque hay que entender algo importante. Primero, para estudiar un documento como estos no se puede de manera personal dedicarse al estudio. Se puede uno estudiarlo personalmente, pero lo que quiero decir es que no el estudio personal no le va a dar todas las claves. Es un texto que, igual que el Talmud, debe estudiarse en grupo. Ya que fue entregado en grupo en la Jabrutá, en el grupo que tenía Rabbi Shimon Bar Yochai, son grupos los que deberían estudiarlo. 2. Lo ideal es hacerlo, por supuesto, en el idioma original y hacerlo despacio. La idea no es
atragantarse del texto, sino ir muy despacio. Y lo tercero, y que es bien importante, es hacerlo a partir de una guía autorizada y que sepa sobre el documento, que conozca al respecto, que pueda indagar en él, preguntar y también preguntarle a las personas que efectivamente podrían sacarlo eventualmente al mismo de un embrollo para entender este texto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el documento es algo interesante, el SOAR, porque es un ejemplo de lo vivo que pueden llegar a ser los libros en una tradición. No es solamente un documento en el que simplemente yo leo y me persigne o bendiga a Dios simplemente, porque me parece que es un documento sagrado e importante para tener unos valores, ya sea en dogma o en comportamiento, sino que aquí el Zohar lo que nos está invitando es que tengamos una mente plenamente activa, viva, constante, en la que a través de la unión con un grupo, a través del estudio constante guiado por alguien, el lector se enfrente a la vida misma y la comience a observar y entender que ella misma revela cosas mucho más profundas de las que nosotros estamos acostumbrados a verlas de manera literal. De esa manera vamos a ver lo que es, lo que dice el Zohar, vamos a ver esplendor, vamos a entender que en cada acontecimiento de la vida la divinidad misma se encripta y se presenta de diferentes formas para que nosotros podamos desarrollar niveles más plenos y más constantes de nuestro propio entendimiento. Entonces el Zohar mismo es un ejemplo, no solamente como texto, sino de cómo nuestra misma vida se va tejiendo como un texto y se va desarrollando en dinámicas muy interesantes que tenemos que aprender a comprender y aprender a dinamizar, de tal manera que no nos estanquemos siempre en un solo punto, o también, y asimismo también, no solamente veamos a las cosas de una sola manera. Cuando uno ve la introducción nada más del Sefer HaZohar, solo se dedican a una sola palabra, a estudiarla, a indagarla por completo. Nosotros al contrario, me llama mucho la atención que en una generación del TikTok, pues un en vivo como estos, pues difícilmente gustará. ¿Por qué? Porque es muy largo, es muy extenso y intento disertar las cosas de la mejor manera posible. Ahora la gente de generación del TikTok quiere todo rápido, quiere aprender ya, quiero que me digan qué es la cábala en 5 segundos y pum, salí hecho en un curso, o quiero que me digan qué es determinado conocimiento, explíquelo de la manera más sencilla. No, el Zohar, como muchos de los otros libros, es un tema para leerlo, es un libro para leerlo despacio, para masticarlo, para entenderlo de una manera profunda, yendo poco a poco, así como los rabinos caminaban despacio por Judea, que no es una zona muy grande, pero ellos caminaban poco a poco para entender cada vez palmo a palmo, pedazo de la tierra, en relación con los pedazos que a ellos les correspondían en el mundo celestial. Bueno, esto es, digamos, un abrebocas con respecto al libro del Zohar. Hoy fue un poco de interrupciones que hubo, pero ya hemos llegado aquí a buen arribo. Espero que si hay preguntas y si hay, digamos, algún cuestionamiento o alguna observación que quieran hacer con respecto a lo que he comentado. Bueno, para ir terminando, ¿qué entonces nos deja todo esto que he dicho aquí en torno al texto del Zohar? Que es un libro que, a pesar de estar escrito en un idioma que la mayoría de las personas no vamos a comprender de una manera inmediata, sigue llamando la atención porque en el fondo tiene muchísimo que decirnos en la actualidad. En una época donde la tecnología nos ha ayudado muchísimo, pero que con todo no puede suplantar o esquivar problemas interiores y problemas o ideas que nosotros tenemos muy personales, pero que se atan por completo a las concepciones generales que tenemos del mundo, pues el Zohar es
prácticamente una gran ventana que nos permite entender que estas cosas en realidad se pueden relacionar, que mi yo personal, tan subjetivo, tan propio, en realidad no deja de estar relacionado con el resto de la creación, con el resto del universo, con el resto del cosmos, y que esa relación personal está dinamizada, relacionada con muchas otras, y que en conjunto, en grupo, se puede trabajar para ascender y percibir mucho más allá nuestras relaciones personales, nuestra forma de entender el mundo. Y por eso es tan importante que el Zohar es un libro colectivo, es un libro que enseña a andar, que enseña a caminar, que nos permite a todos vislumbrar el esplendor que hay en la vida misma, que no debemos ocultarlo, sino entender que hay una forma en que la realidad misma tiene su propio esplendor, y eso hay que valorarlo mucho, a pesar de lo difícil, a pesar de las condiciones negativas, a pesar de que hay instancias en que como seres humanos no encontramos salida. El Zohar lo que nos presenta es que siempre, en cada momento, en cada callejón, hay una luz, y esa luz hay que darle su esplendor debido, hay que conocerla con la profundidad que se merece y darle la importancia necesaria para ir más allá de esa instancia, para ir más allá de ese estado que muchas veces puede ser un momento de ascenso personal y colectivo, pero que también debe ser el principio de un proyecto mucho más grande, de un viaje mucho más íntimo, pero que también nos enseña a conocer con mayor detenimiento el cosmos. En últimas, el Zohar es una invitación a entender que nuestro yo personal está conectado completamente con la propia realidad de todo el cosmos, de toda la organización, sea que creamos o no en que haya una divinidad, sea que creamos o no que haya seres sobrenaturales, pero en general no dejamos de estar aislados del resto del universo, y esas dinámicas que debemos establecer con ellos nos permiten a nosotros comprenderlo mejor. ¿Vale? Bueno, esto es todo por hoy. Ya son las 9:30, hubo unas interrupciones. Espero que este tema del Zohar les haya servido, y por supuesto que los lleve al libro, a leerlo, a indagar un poco más. Y si hay preguntas, ya sea que no las vayan a hacer aquí, y si las quieren dejar después, ahí está el en vivo. Ya saben que posteriormente lo pasaré más adelante a YouTube. Si no se han inscrito en el canal de YouTube, les recomiendo háganlo. Está bajo el mismo título, Paulo y sus mundos. Ya dejé el capítulo de Evangelium, que tiene que ver precisamente con la Kabbalah, y espero que les haya gustado y que puedan ver no solo los en vivos de aquí, sino también en el canal. Tengo también otros temas que estoy tratando allí, así que esperen muchísimo más. La próxima semana nos vamos a ver aquí con Adriana Sánchez. Vamos a trabajar el tema de cómo traer el futuro, cómo pensar en el futuro desde el presente. Vamos a hablar de la perspectiva, un tema interesantísimo que debemos aprender y entender un poquito más, y sobre todo aplicar en cualquier profesión, que nos puede servir muchísimo para ir mucho más allá, precisamente comenzar a conocer más allá de este presente inmediato.